Hemos estado enseñando acerca de la virtud del fruto del Espíritu de la paz. Virtud que es necesaria no solo para mantener el enfoque, la concentración y el compromiso debido que se necesita para lograr los objetivos que Dios nos ha trazado. Pusimos dos ejemplos en los que Jesús no solo enseñó la necesidad que tiene un discípulo de tener paz en medio de la dificultad, sino la necesidad de reaccionar de manera correcta ante la adversidad. Dos escenarios de tormenta. En una tormenta Jesús duerme en la popa, los discípulos se angustian, Jesús va y los despierta. Cuando los discípulos van y despiertan a Jesús, Jesús les hace un llamado de exhortación para que aprendan a solventar esos momentos de crisis y de ansiedad y puedan ejercer autoridad. En el segundo momento, Jesús ya no les enseña a reposar en la tormenta, les enseña a caminar en la tormenta. Y Pedro, siendo un discípulo osado, atrevido, decidido a creer en Dios, aprende a poner la circunstancia de adversidad y de riesgo no solo bajo el control absoluto desde la perspectiva natural, sino sometida a través de lo sobrenatural. Hemos entendido que hablar de paz es hablar de esa posibilidad que el Espíritu Santo da a una persona cuando, como respuesta o consecuencia a una comunión profunda con el Espíritu Santo, entiende y comprende que por más difícil que se pueda presentar una situación en la vida, Dios tiene el control, Dios siempre respalda a sus hijos, Dios es intencional en formarnos a través de las dificultades y siempre termina proveyendo, solucionando y dándonos la victoria. Eso es lo que naturalmente nos va a permitir caminar en paz sin importar la situación difícil que tengamos que vivir. Yo le decía ayer a parte de mi equipo de trabajo, les decía, miren, en el primer semestre vimos tormentas, en el segundo también. Tormentas siempre van a existir. Lo que pasa es que de acuerdo a tu nivel de fe, una tormenta te deprime, te angustia, te frustra, o una tormenta te lleva a otro nivel. Y lo que creo que tenemos que hacer en los próximos meses es aprender estos principios que forman el carácter de Cristo en nosotros para saber solventar situaciones y adversidades que no nos van a tener emocionalmente como montañas rusas subiendo y bajando todo el tiempo, sino en una estabilidad y en un equilibrio mental que resume una confianza absoluta en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Entonces confíe. Pedro decidió, en medio de la tormenta, hacer algo que los demás discípulos no quisieron hacer. Vamos a leer Mateo capítulo 14 versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjense cómo en medio de esta situación de adversidad y en medio de este viento contrario que respondía a una instrucción que Dios les había dado, de los 12, uno de ellos decidió enfrentar la adversidad de una manera diferente. Pocos, en medio de las dificultades, toman las iniciativas de apelar a lo sobrenatural por encima de lo natural. Pocos, aún conociendo a Jesús, aún caminando con Jesús, aún habiendo visto la gloria de Jesús,
aún siendo testigos del poder sobrenatural de Jesús, se atreven a recordar lo que Jesús anteriormente ha hecho para creer que no solo lo puede volver a hacer, sino que lo puede hacer de una manera superior. Estaban abrumados y angustiados, y esto es lo que normalmente pasa cuando enfrentamos situaciones a las que nosotros no habíamos estado acostumbrados. Los niveles de estrés en el ser humano se dan precisamente por tener que lidiar y maniobrar actividades, retos, desafíos a los que no habíamos estado acostumbrados. Estos discípulos en su mayoría conocían las aguas, conocían el recorrido de 8 kilómetros al que Jesús los había enviado, conocían lo que era zarpar en medio de un mar de leva o una tormenta marítima, conocían cómo solventar una situación de dificultad, pero nunca se habían enfrentado a una tempestad y a un azote de olas tan contundente en donde el viento estaba atentando contra sus propias vidas. Eso hizo que, al no ver la capacidad de controlar la situación, ellos sintieran miedo. Sin embargo, solo uno de ellos decidió dejar a un lado el miedo y apelar a lo sobrenatural. Yo creo que necesitamos convertirnos en esa minoría que apelan a lo sobrenatural antes del miedo natural. Cuando usted apela a lo sobrenatural, de inmediato usted pone la confianza en Dios. Por eso creo tanto en el poder del ayuno, porque cuando uno ayuna, uno está declinando a la forma humana de resolver los retos y los desafíos para apelar a la forma de Dios. Eso te da confianza. ¿Por qué Pedro tuvo confianza en medio de tanto peligro? Porque cuando vio el momento de crisis y vio la posibilidad en medio de esa crisis de que Jesús le diera la mano para caminar encima del problema, él decidió no esconderse en la barca ni darse por vencido, sino estirarle la mano a Jesús y caminar sobre las aguas. Lo que te estoy tratando de decir es que seguramente en el segundo semestre vamos a tener que enfrentar más tormentas, pero la clave no es poner la mirada en las tormentas. La clave es poner la mirada en el Dios que tiene bajo sus pies todo tipo de tormenta. Uno como discípulo tiene que saber que la vida va a tener etapas de tormentas, de tal manera que cuando esas tormentas vengan ya no hay que abrumarnos, hay que saber cómo sortearlas. Pero eso sí, nunca olvides, nadie puede caminar en la tormenta si primero no ha reposado en la tormenta. Eran dos enseñanzas que Jesús estaba transmitiendo. Entonces, lo primero que hay que analizar es esto: ¿cómo hizo Pedro para caminar en la tormenta? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender para asumir los retos y desafíos que vienen en tu familia, en tu vida económica, en tu vida emocional? Pedro era una persona no apta para haber logrado lo que logró. Con sus errores, con sus defectos, con su debilidad emocional, con su cercanía a la bipolaridad, al doble ánimo, fue el único que la Biblia registra que terminó caminando en un nivel de gloria como el de Jesús, que después se hundió por el temor. Porque eso sí, yo te voy a decir una cosa: la gente de más gloria es la gente que más el temor ataca, porque el temor lo primero que hace es paralizar. Y cuando Satanás se da cuenta que hay un instrumento de gloria, el temor es la herramienta para detenerlo. Aprende a discernir cuándo el enemigo te quiere contener, para que aprendas a saltar
atar los límites que el diablo quiere atravesar, porque se dio cuenta la dimensión de gloria que hay en ti. Pedro no era un discípulo perfecto, era un hombre de poca fe, era terco. En algún momento Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo sino de la tierra. Era violento, era un tremendo pecador, y bueno, y muchos otros defectos que podemos tener todos nosotros, pero fue el único que caminó sobre el mar. ¿Por qué caminó sobre el mar y por qué caminó sobre la tormenta? Por dos razones muy sencillas. La primera, obedeció la instrucción de ir a la tormenta. Mire, la obediencia a Dios mide el nivel de compromiso. Obedecer a Dios es el seguro de protección celestial que responderá por todo riesgo en los pasos que tengas que dar. ¿Cuántos han adquirido un seguro de vida? ¿O les ha tocado por un préstamo, o por un leasing, o por lo que sea? Ese seguro que prevé que si hay un riesgo, alguien responda por usted. El seguro genera un compromiso de alguien superior que tiene la capacidad de responder por un compromiso que usted ha adquirido. Pues bien, cuando tú obedeces a Dios, y esa obediencia incluye alejarse de lo incorrecto, separarse de las personas incorrectas, dejar de hablar lo incorrecto, empezar a tratar de forma distinta a nuestros seres queridos, empezar a amar de forma distinta a nuestra esposa, a nuestros hijos. Cuando tú obedeces, de inmediato la obediencia te permite acceder a un seguro celestial que responde por ti. La obediencia de Pedro refleja uno de los requisitos que te va a permitir ver el respaldo del cielo en medio del viento contrario que tengas que ver el próximo semestre. Es algo que va a venir sobre tu vida naturalmente. Número uno, obedeció la instrucción de ir a la tormenta. Van a haber tormentas a las que te tienes que meter por obediencia a Dios. Porque, a ver, si fuese un piloto de avión, no de barco, lo que naturalmente se hace cuando se observa la tormenta es esquivar la tormenta. Porque ¿qué hace la tormenta? Golpea, genera inestabilidad, puede ocasionar un accidente. Y cuando se va en un barco igual, incluso el barco ni siquiera zarpa, ni siquiera emprende el camino o el desplazamiento porque tiene mucho más riesgo. Muy bien, supongamos que diera una instrucción Dios de meterse ahorita a la tormenta que está llegando y golpeando a México. Ok, ¿cómo vamos a hacer si estamos viendo que incluso ya eso no es tormenta, sino que eso ya escaló a otro nivel de huracán? ¿Cómo meternos a algo que puede representar un peligro? Precisamente ahí está el misterio. Y yo creo que el Espíritu de Dios le está hablando a alguien que lo está dirigiendo a meterse, a persistir en algo que puede ser un peligro para su propia vida. Pero pastor, ¿cómo es posible que Dios puede dar una instrucción de algo que puede representar un peligro? Claro, sin violar los principios bíblicos, Dios puede direccionarnos a ayudar a alguien que está en una situación de peligro. Dios puede direccionarnos a persistir en un hogar que puede representar un peligro. Dios puede direccionarnos incluso a respaldar a alguien que puede representar un peligro o un riesgo. Pero
Si es una instrucción de Dios, aunque eso sea peligroso, la obediencia será el seguro celestial que te protegerá y te resguardará. Un ejemplo de eso fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía que ir a Jerusalén, Roma y Jerusalén, dos destinos que eran un peligro para él. Pero incluso los profetas le decían, llegaban a las casas, veían el cinto de Pablo, las sandalias de Pablo, decían: ¿de quién es este cinto? ¿De quiénes son estas sandalias? Del siervo. Este cinto y estas sandalias van a ser golpeados, van a ser humillados, van a ser encarcelados. Y el apóstol decía: de ninguna cosa hago caso, porque me es necesario testificar del evangelio y de la obra de Dios. Es impresionante ver cómo la obediencia hará que el cielo responda por ti, aún en medio de los momentos de dificultad, en medio de los momentos de tribulación. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Era un peligro para Pablo estar en Listra? Claro. ¿Se metió al peligro Pablo? Claro. ¿Era conveniente para Pablo? No. ¿Era conveniente para Dios? Sí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, versículo 20, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que obedecer, aun cuando la obediencia incluya peligros. ¿Cuántos están listos a obedecer? Más adelante, en el capítulo 20, versículo 19, otro de los viajes. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Peligro advertido? ¿Peligro omitido? Que la tormenta y el peligro no te detengan a obedecer a Dios, porque si obedeces recibirás un seguro celestial que responderá por ti. Amén. Y que puedas decir, como dice el versículo 24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Un discípulo no omite el peligro, se le mete de la mano de Dios al peligro, entendiendo que el seguro celestial responderá por él. Y lo segundo, además de obedecer la instrucción de ir a la tormenta, lo segundo es que permaneció luchando con todas sus fuerzas en medio de la tormenta. Dos principios que quería dejar en su corazón: cómo caminar en las tormentas que van a venir en estos próximos 6 meses. Muy sencillo: no evadas la tormenta, obedece la instrucción de ir a la tormenta.
Solo que cuando te metas a la tormenta, si escuchas a Jesús y tomas su mano, vas a caminar encima de la tormenta. Uno tiene una de dos. Ahorita que estábamos con mis hijos en un tiempo de descanso, fuimos a un mar. Entonces hay un mar que queda entre Santa Marta y La Guajira. Y es un lugar que me gusta ir porque es un lugar muy natural. Es una playa virgen. Y allí desemboca el río Magdalena y se encuentra con el mar. Entonces es un momento en el que está el río y está el mar. Y las montañas que rodean ese lugar hacen que el viento sea contrario. Entonces en el viento contrario las olas se levantan por las corrientes de agua y son olas más grandes. Entonces nos gusta ir porque es muy tranquilo, es muy solo, y fuimos. Y a mis hijos les encanta porque las olas pues se vuelven un escenario de diversión, pero es muy peligroso. Entonces con el pequeñito le tengo que enseñar cómo disfrutar eso para que no sea un desastre. Entonces yo le decía a él: si está muy grande, abajo, ¿listo? Abajo. Si está tranquila, arriba. Si tiene forma, puedes nadar encima. Tiene 4 años. De repente yo le decía: ahora yo no voy a la instrucción, tú das la instrucción. Listo, ¿cuál es la instrucción? ¿Cómo la ves? Abajo. Se metía abajo. La segunda que venía, grandísima. ¿Qué hacemos? Abajo. Se metía abajo. Pero cuando él sabía que podía manejar la contundencia de la ola, decía: arriba. Y se tiraba arriba y llegaba hasta el otro lado. Cuando tú te metes de frente hacia la ola, evitas un problema. Pero cuando te montas en la ola, el surf lo demuestra, el problema se vuelve potencia en el desplazamiento y en el avance. Eso es lo que naturalmente pasa. Cuando él se mete, que fue lo que le pasó a los discípulos, en la barca, cuando Jesús estaba dormido en la popa, se refugiaron en la tormenta. Pero hubo uno que no se refugió en la tormenta. Hubo uno que caminó en la tormenta. La clave de Pedro, además de la obediencia, es que permaneció luchando con todas sus fuerzas hasta que caminó en la tormenta. En ningún momento Pedro cuestiona la instrucción de Jesús. En ningún momento Pedro se queja. En ningún momento Pedro reclama. En ningún momento Pedro se va en contra del problema. Lo que hace Pedro es cerciorarse de la posibilidad de caminar encima de esa tormenta. ¿Por qué permanecer luchando para caminar en la tormenta? Porque el que camina en la tormenta recibe una nueva revelación de Jesús. En Mateo 14, cuando revisa usted la expresión final de ver a Jesús caminar sobre las aguas, la respuesta de los discípulos fueron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero en la tormenta pasada, los discípulos dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ponga Mateo 8:27, por favor. Mateo 8:27. Como usted se le meta a la tormenta, define la revelación que usted tiene de Jesús. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaban diciendo, porque él reprendió las olas y cesó el mar y vino gran bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces ahí tuvieron la revelación de un Dios que controla el peligro. Pero en Mateo 14, versículo 33, dijeron:
verdaderamente eres el Hijo de Dios. Caminar sobre la tormenta refleja la revelación que usted tiene de Jesús para saber que no hay problema ni viento contrario que pueda contener al Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo controla, todo lo vence y en todo es más que victorioso por medio de aquel que nos amó en la cruz. Como usted se le meta a la tormenta, reflejará la revelación que usted tenga de Jesús.